Buenas noches. Este video es para presentar el laboratorio de la simulación de circuitos funcionales y automáticos de la asignatura de instrumentación en medición. Quien les habla, Juan Sebastián Quintero Guerrero, de la Universidad Católica de Colombia. El primer circuito es un acondicionamiento, un accionamiento de bombillo con el pulsador y relé. Vamos a realizar la demostración de este circuito con la plataforma Tinkercad. Es un simulador online que permite realizar esquemáticos de diferentes circuitos y mirar su funcionalidad. Acá le damos iniciar simulación. Acá como tal ya está botando los 5 voltios. Este relé es un polo simple. Entonces el relé está tiene la bobina internamente. Como tal, aquí lo que se va a ver es el normalmente cerrado para que conduzca la corriente que va a pasar a través de las bobinas y accione el bombillo. Entonces si lo presionamos se prende el bombillo, pero si lo apagamos, si lo dejamos de presionar se apaga. Si lo mantenemos un momento presionado, se queda iluminando. Acá como se ve, si presiono cambia de normalmente abierto a normalmente cerrado y conduce la corriente. Si está normalmente abierto no va a haber ninguna carga inductiva que genere o que se produzca el cambio de la corriente. Ahora vamos a ir a la guía con la segunda simulación, que es el generador de un sonido con pulsador y relé. Acá tenemos la simulación. Entonces en este circuito acá está normalmente cerrado, la carga inductiva como tal aquí no se está produciendo ningún campo electromagnético porque no se ha cambiado el switch internamente. Pero si le damos zoom y lo presionamos, ahí ya está produciendo el sonido del buzzer. Entonces pasa la corriente y se crea el campo electromagnético. Sería normalmente cerrado. Continuamos con el siguiente circuito, que es el circuito de enclavamiento para accionar una carga inductiva y resistiva. Acá tenemos el circuito y
Como tal, aquí está la fuente de alimentación, el bombillo, el motor y los pulsadores. Acá está la carga eh, inductiva, que sería el motor. Perdón, la carga inductiva sería el bombillo y la resistiva sería el motor. Entonces ahora lo vamos a activar, pero va a estar nuevamente cerrado. Ahorita, bueno, acá se ve que está nuevamente abierto. Si presiono este pulsador para tocarle iniciar simulación, o si no, no va a funcionar. Ahí le estoy enviando un 1 y ahí está normalmente cerrado. Si le presiono acá, se envía un 0 y pasaría al otro estado. Es el funcionamiento de este circuito. Un tal bombillo lo que nos da es una señal de que está funcionando, que está rotando el motor a una velocidad de 170 RPM. Vamos a continuar con el siguiente circuito. Utilizando el simulador Proteus se va a poder realizar la conexión relé en enclavamiento. Vamos a abrir el Proteus. Acá tenemos la simulación realizada. Vamos a hacer un zoom. Acá tenemos que este botón tiene la función de cambiar el relé a normalmente abierto, y el que está conectado con la bobina está normalmente cerrado. Vamos a ver los dos cambios del relé mediante el motor, giro de motor. Entonces, si yo presiono normalmente cerrado, mando un 0, pero si presiono normalmente abierto, mandaría un 1 y empezaría a girar el motor. En este caso es en sentido hacia la derecha. Acá está con con las tierras comunes y sus respectivos voltajes de 5 voltios para el funcionamiento. Como se ve, ahí está funcionando correctamente. Acá le mando un 0, no debe moverse, le mando un 1 y gira el motor. Ahora vamos a mostrar la simulación de control de giro de motor que se ve acá en la imagen. Se observa en la imagen. Acá tenemos el circuito en el software Proteus. Vamos a realizar un zoom. Acá tenemos el motor con los respectivos relés que funcionan a 5 voltios. Si le damos doble clic, acá tenemos el valor del voltaje. Por eso es que utilizamos estas fuentes que nos botan automáticamente 5 voltios DC. Si presionamos este botón,
nos debe girar al lado izquierdo. Ahí está mandando un 1, pero si yo presiono el de acá, está mandando otro 1, pero en el sentido contrario. ¿Por qué pasa esto? Si yo pongo, si ambos están presionados a la misma vez, el motor no se va a mover ni a la izquierda, ni sentido a la izquierda, ni sentido a la derecha, porque va a haber como un conflicto entre los datos o entre los pulsos que se envían. Entonces, también cuando están en 0,0, no están pulsados como se ve ahora, el motor está quieto, pero si yo presiono un 1 y el otro está en 0, se debe mover, en este caso el sentido está hacia la izquierda, si presiono un 1 en el otro pulsador, ese sentido hacia la derecha. Ese es el por qué funciona este circuito de esta forma, para el control de motor. Vamos continuando con el siguiente circuito, que es apertura y cierre de techo con un relé de enclavamiento. Hacemos un zoom. Acá tenemos los componentes que se van a utilizar, que son las fuentes, los pulsadores, el relé de 5 voltios, el motor, la fuente, que en este caso la fuente es de 12 voltios, y los dos botones. Ya le damos play. Entonces si le damos que se abra, se estaría abriendo el techo, pero en sentido hacia la derecha, y acá se daría la apertura. Ahí estaría, si lo mantengo presionado, estaría normalmente abierto. Si lo voy a presionar, estaría normalmente cerrado. Y acá estos dos relés, la función que tienen es que controlan el voltaje de alimentación para para ambos relés, que sería el RL1 y el RL4, para que pueda controlar manualmente con ambos pulsadores el sentido. Si vamos a cerrar el techo, acá este estaría en 0, entonces giraría el sentido hacia la izquierda. Como se observa, está girando en ese sentido, y acá cerraría y presionaríamos el cierre. Si ambos están en 0, no se mueve el motor. Si hubiera la casualidad de que ambos estuvieran pulsados, tanto el botón que acciona el motor para que vaya en el sentido cuando el techo se abra, y el otro botón o pulsador para que gire en el sentido cuando se cierre, no va a girar el motor ni a un lado ni al otro, sino se va a quedar estático, y la puerta, el techo, se va a quedar en la posición o en la orientación que está, si está abierto o está cerrada o está a cierto ángulo, se va a quedar en esa posición. Pero si le mantengo un 1 y el otro está en 0, se va a abrir, en este caso la puerta, más, o se va a abrir en su totalidad. Si le vuelvo a presionar este botón y le mando un 1,
se va a cerrar en su totalidad o se va a quedar a cierto ángulo de operación. Así es el funcionamiento de este circuito. Se evidenció el funcionamiento de la simulación. Vamos a proseguir con el siguiente circuito, que es la conexión de la bocina y desconectar audio que se oprime por un pulsador. Como tal, este circuito nos sirve para realizar este sistema de control de nivel de una forma automática. Vamos a realizar zoom para que se pueda ver más claramente la simulación realizada. Acá tenemos las cargas resistivas e inductivas, que sería el buzzer y la resistencia, el pulsador. Acá tenemos un flip-flop JK que nos va a dar el funcionamiento de que si mando un 1 va a proceder entonces este flip-flop lo que me va a realizar es, acá está en modo set. O sea, si está en modo set, me asigna el valor que yo o que entre por dependiendo del estado del reloj. Si entra un 1, se le asigna un 1 a la salida. Y si entra un 0, se le asigna un 0 a la salida. En el caso de que esté por la configuración de reset, si entra un 0, saldría un 1. Si entra un 1, sale un 0. Cambia el estado de la entrada. Acá utilizamos este tip 122 para el control de la corriente, el flujo de la corriente, para que si me envía un 1, entonces el flujo de corriente vaya a través del colector para que pueda conectarse a la bobina internamente con la fuente de 5 voltios. Ahí cambiaría de estado el relé a normalmente cerrado, porque aquí está normalmente abierto. Estarían la carga inductiva y resistiva cargadas, y se oiría el sonido de la bocina para que el usuario o el operador mire que ya se ha llenado el control de nivel del agua o el líquido que tenga el tanque, o sino que esté totalmente vacío, pero como tal le avisará cuando ya esté a un tope máximo el tanque con el líquido que se vaya a utilizar. Entonces se va a se va a realizar la simulación. Aquí está funcionando. Si le presiono, se escuche el buzzer, ahí mando un 1, se le asigna un 1 y
cambia de estado el relé a normalmente cerrado. Si lo vuelvo a presionar, cambia a normalmente abierto y el buzzer se apaga automáticamente, deja de sonar. Ahí estaría el funcionamiento del circuito del sistema. Ahí se demostró el funcionamiento de cada una de las simulaciones con la explicación y por qué se utilizaron cada uno de los componentes para, en este caso, el control de del para el control de nivel de una forma automática, para la apertura o cierre del techo mediante los relés y el control de motor de giro, el relé de enclavamiento, el circuito de enclavamiento con una carga inductiva resistiva mediante la plataforma Tinkercad, y los primeros que fueron el generador de sonido con un pulsador y el uso del relé con el bombillo. Muchas gracias por su atención y nos veremos en la próxima.